Para ser alguien. ¿Para qué quieres ser alguien? Yo no soy nadie. ¿Tú no eres nadie? O sea, eres bebé. Para hacer lo que Dios quiere. Para hacer lo que Dios quiere. Muchas veces se quiere ser alguien para estar a la altura de los demás, ¿no? Ser alguien para llegar a la altura de los demás. Para estar al mismo nivel. Vale. ¿Y para qué quieres estar a nivel de los demás? Para no sentirnos pequeños. ¿Para? No sentirnos pequeños. No sentirnos pequeños. No sé. No sentirnos pequeños. Ah, no sentirnos pequeños. Perdona, no te oía bien. ¿Y por qué no quieres sentirte pequeño? ¿Para qué? ¿Para qué quieres sentirte grande? ¿Para qué quieres sentirte importante? Para comer de todo. Para comer de todo. Piensa un poco más. ¿Para qué quieres sentirte importante, grande? Porque el mundo lo demanda. Porque el mundo lo demanda. Para que te admiren. Para que te admiren. ¿Y por qué quieres ser admirada? Por orgullo, supongo. ¿Eh? Por orgullo, supongo. Por orgullo. Por poder. No, cambio la pregunta, dice. ¿Para qué quieres sentirte admirado? No por qué, sino para qué. Para tener confianza en ti mismo. Para tener confianza en ti mismo. ¿Y a dónde te lleva tener confianza en ti mismo? Hacer algo. Esto es una clase de terapia, hermano. Estamos en terapia. Estamos en terapia. ¿Cuál es el objetivo último del ser humano? ¿Qué es lo que te da significado? ¿Cuál es el objetivo donde quieres llegar? Como ser humano, olvídate si eres cristiano o si no eres cristiano. Como ser humano, ¿cuál es el objetivo último? Exactamente no lo sé. Ser feliz. Muchas gracias, Kim. Ser feliz. Ser feliz. Ay, ser feliz. Ay, ser feliz. ¿Quién me viera? El ser feliz es el objetivo último. Porque ahora si tú intentas hacer la misma pregunta, ¿para qué quieres ser feliz? Posiblemente lo que hagas es volver atrás. Para ser alguien, para tener mi admiración, pero al final lo que tú quieres es ser feliz. El objetivo último es tu propia felicidad. El objetivo último que da significado a nuestra vida como seres humanos es nuestro deseo de ser feliz. Todos tenemos metas, obviamente, ¿no? Todos tenemos objetivos en nuestra vida, anhelos personales que deseamos alcanzar. Reconocimiento, no estar por debajo de los demás, ser más grande porque puedes comer más, cosas así, ¿no? Todos tenemos anhelos. Pero la meta suprema a la cual obedecen el resto de nuestros anhelos es buscar nuestra propia felicidad. La mía. La tuya no, pero sí, la mía. Pero claro, muchas veces la búsqueda de nuestra propia felicidad interfiere en la búsqueda de la felicidad de los demás. Muchas veces interfiere. Incluso si somos altruistas, o pretendemos ser altruistas en nuestra búsqueda de la felicidad, y lo que deseamos es que sean felices la mayor parte de personas, cuanta más gente mejor, incluso hay un problema ahí. Busco eso, que mucha gente sea feliz, pero porque eso es lo que me hace feliz a mí.
Hay un componente de egoísmo en la búsqueda de mi propia felicidad. El problema de esto es que se presupone que el propósito último del ser humano es la búsqueda de aquello que satisface al ser humano. De que yo busco aquello que me hace feliz a mí. Al final es así, que yo busque la felicidad de otros porque me gusta ayudar a otros, ayudo a las ONGs, me voy a África a hacer cualquier campaña, lo que sea, da igual, no hace falta irse a África, ¿no? En Barcelona tenemos bastante donde trabajar. Pero al final es porque yo me siento bien. Lo hago porque yo me siento bien. Eso nos lleva a otro problema, y es que el ser humano supone y presupone que puede satisfacer esa búsqueda por sí mismo sin otro componente externo. Yo soy completamente capaz, soy completamente autónomo, soy autosuficiente y busco mi propio bienestar sin contar con nada ni con nadie. Hasta cierto punto es posible. Tú tienes capacidades, tienes habilidades que te ayudan a desarrollarte en el mundo en el que vives, capacidades y habilidades que vas adquiriendo. Pero claro, no por ti mismo muchas veces. Necesitas a alguien que te capacite, a alguien que sepa más que tú, que te capacite a ti. Las redes sociales están plagadas de mensajes de este tipo, de autoayuda. Las redes sociales están plagadas, tú puedes conseguirlo, tú solo puedes hacerlo, lánzate a por tus objetivos, no te hace falta nadie más. Simplemente cree en ti mismo y todo te saldrá bien. Venga. Así que se está dando por sentado y como algo obvio que el ser humano puede y debe buscar su propio bienestar y su felicidad a través de su propio intelecto, sus propios recursos, sin contar con nada ni contar con nadie, excepto el mismo. Había un eslogan de una empresa, no voy a decir el nombre, es una empresa muy conocida que hace entretenimiento para niños, hace películas, os podéis imaginar de qué hablo, ¿no? Pero ese eslogan, esa empresa tenía un eslogan para niños que decía: tú puedes ser lo que quieras ser. Puedes ser lo que quieras ser. Hombre, como eslogan motivacional no está mal, ¿no? Ahora, cuando llegas a la realidad, quizás te lleves una sorpresa. Pero resulta que quieres emprender un negocio, ¿no? ¿Quieres emprender un negocio y no tienes dinero? ¿Qué haces? Entonces tienes que recurrir a otra persona, a otra entidad, que te preste el dinero. Si lo tienes que devolver, claro. Resulta que tienes que viajar, me invento, a Argentina. Viajas a Argentina, pero claro, tú ni sabes volar, ni sabes levitar, ni te puedes teletransportar, ¿no? Así que, ¿qué haces? Recurres a cosas externas a ti, como contratar un servicio que tú no has creado, que no es tuyo, te montas en un avión que tú no has diseñado, que tú no has construido y que tú no vas a pilotar. Resulta que te pones enfermo. ¿Qué haces? Vas al médico, ¿no? Bueno, la mayoría vamos al médico. Nosotros a lo mejor no, pero la mayoría vamos al médico. Acudes a otra persona que no eres tú, utilizas elementos para tu diagnóstico que tú no has creado y te tomas medicinas que tú no has fabricado. En muchos casos. Y en muchos casos haces cosas que ni siquiera sabías que existían. Te tomas medicamentos que ni siquiera sabías que existían. Por eso, cuando vamos a
el entierro, por ejemplo, escuchamos la tan famosísima frase de no somos nada, ¿no? Y esto nos pone los pies en el suelo, porque resulta que el ser humano es un ser dependiente, es un ser limitado y que no puede hacer la mayoría de las cosas solo. No puede. No es capaz de existir por sí mismo. No es capaz tampoco de ser feliz por sí mismo. Tenemos una conclusión extraordinaria en cuanto a esto al final de un libro. El libro del predicador, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Permitid que os lea varias veces este versículo. Lo voy a leer en varias versiones para que veáis el énfasis del versículo. Cambian algunas palabras, pero remarca el énfasis que vamos a ver. Dice, el fin de todo discurso oído es este estoy leyendo en la Reina Valera del 60. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si vamos a la Biblia textual, dice, la conclusión de todo discurso oído es este: teme a Ja Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si nos vamos a la nueva versión internacional, en español, dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Si nos vamos a la versión inglesa, de la nueva versión internacional, la traducción sería, todo ha sido oído. Y aquí está la conclusión del asunto. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esta es la obligación de toda la humanidad. Y ahora, como último, una versión en portugués, la traduzco al castellano. Dice, ya está dicho todo, y he aquí la conclusión a la que llegamos. Ama reverentemente a Dios y obedece sus mandamientos, por cuanto fue para eso que fuimos creados. Es decir, la plenitud del ser humano es amar a Dios, tenerle como el tesoro supremo, bendecirle, alabarle y tenerle en nuestras vidas como Dios. Si eres el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos, si es el creador de la vida humana, y si todo lo creado lo hizo para su gloria, tal como podemos sacarla de su propia palabra, y si creó al ser humano para tener una relación de amor, una relación de obediencia, de adoración, entonces no puede existir un propósito mayor en nuestras vidas que darle la gloria a Él y que Él sea nuestro mayor tesoro y nuestro supremo deleite. En la sociedad se nos da una elección, ¿no? Se nos da a elegir, o bien vives para tu propia felicidad, para ti mismo, para buscar tu felicidad, o bien vives para la gloria de Dios. Tienes esta disyuntiva, ¿no? Puedes elegir. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que no tenemos que escoger. Porque la mayor felicidad del ser humano es vivir para la gloria de Dios. Esto es lo que vemos en el texto que vamos a ver hoy. Vamos a ir al Salmo 16. Es un salmo de David. Es un Mictán. ¿Se dice Mictán? ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, Mictán es un himno, un poema, una inscripción que tiene muchísima antigüedad, miles de años, y por lo general se trata de un término que es de origen hebreo, que se encuentra en algunos títulos de algunos salmos, ¿no? El Mictán se asocia con los salmos de oro,
se llama así, ¿no? Son aquellos que son los tenidos como muy valiosos y que en la actualidad se siguen recitando y que se considera que tiene un valor, es una joya incalculable lo que encierran esos salmos, ¿no? Una joya preciosa que perdura hasta ahora. Tenemos 6 miktams en la Biblia. Tenemos el Salmo 16, que vamos a leer ahora, y tenemos los Salmos 56 al 60, ambos incluidos. Vamos a leer en el Salmo 16. Dice así, y voy a leer en la versión de las Américas. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor, que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me dará a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Hasta aquí. David comienza este salmo con una petición. Guárdame, cuídame, oh Dios, manténme a salvo. La idea es pongo una cerca de espinos a mi alrededor para que nada pueda entrar. Esa es la idea. Desconocemos la situación por la que David estaba pasando cuando escribe esto, o si simplemente estaba reconociendo su necesidad de independencia de Dios, pero lo que nos queda claro es que ¿qué pensaba David acerca de Dios? ¿Y cuál era la relación que David tenía con Dios? ¿Y cuál era la actitud de David en relación a Dios? En los 2 primeros versículos David se dirige a Dios de 3 formas diferentes, de 3 formas distintas. Depende de la versión que utilices, vas a tener 3 nombres o 2, pero en cada una de las expresiones que David utiliza revela algo de David y revela algo de Dios. Cada uno de los nombres que utiliza David nos dejan ver cosas de David, de cómo David se relacionaba con Dios, y nos dejan ver cosas de Dios también. Algunos atributos. El primero de esos nombres es el que tenemos en el versículo 1. Dice, guárdame, oh Dios. Dios aquí no utiliza el nombre de Elohim, curiosamente. Utiliza él. No lo pronuncio bien, por supuesto, pero el significado es el fuerte, el todopoderoso, el que todo lo puede. Ese es el significado de este Dios. Por eso David lo relaciona después con la confianza, porque en ti he confiado. Pero es con la idea de buscar refugio, buscar protección, porque Dios es el que todo lo puede. El poderoso es Él, por lo tanto yo me refugio en Él. No hay nadie más fuerte que tú eres Dios poderoso. Y David sabía que Dios era para él un refugio seguro. Es la misma idea que vemos en el Salmo 91, cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El segundo nombre que utiliza David es Yahvé. Oh alma mía, dijiste a Yahvé.
Algunos omiten lo de alma, dije a Yahvé, ¿no? Este es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Este es el nombre del yo soy que tenemos en Éxodo. Aquel que no depende de nadie ni de nadie para ser quien es. Tú y yo somos fruto de una unión entre dos personas, de nuestros padres. Tú y yo tenemos una carga genética que se ha ido pasando de generación en generación. Tú tienes los ojos, del color que los tengas, por tu carga genética. Tienes las orejas, las manos, los pies, los dedos, de la forma que los tienes, por tu carga genética. Tienes tu temperamento, tu carácter, también en parte por tu carga genética. Tienes tu comportamiento, te comportas de cierta manera por la influencia externa a nosotros que recibimos, el colegio en el que has ido, tus amigos, los amigos que has tenido, el entorno en el que has estado. Tenemos esas influencias y muchas más, ¿no? Pero Dios no es así. Dios dice de Él mismo: yo soy el que soy. No cambio, independientemente de las circunstancias, de lo que tenga alrededor, no importa, yo me mantengo igual. Nadie le hizo y no hay nada que le pueda hacer cambiar. No hay nada externo a Él, absolutamente nada que lo pueda cambiar. Él es el Dios que no cambia, que siempre ha sido, que es y que siempre será. Pero este nombre también nos señala al Dios del pacto. Nos habla del Dios del pacto, el Dios que hizo un pacto con su pueblo para que fuera su pueblo su especial tesoro, no porque se merecieran nada, sino porque Él quiso que fuera así. El Dios que los sacó de la esclavitud para darles libertad, porque Él quiso hacerlo. Una libertad que Él les ofreció y que no fueran esclavos de nadie. Para que pasaran a ser suyos en exclusiva, para que fuera su pueblo, para que Él fuera su único Dios y estuvieran bajo su protección. Por eso aquí David declara esto mismo, estar bajo su paraguas. Dije a Yahvé, el Dios del pacto, tú eres mi Señor. Y este Señor es la palabra Adonai. Tú eres mi Adonai, tú eres mi amo, tú eres mi Señor, te pertenezco a ti. Es una declaración de alguien que está por encima de otro, que es superior, el mayor de todos. Por eso su uso más común es el Señor, porque es el Señor, es el amo, es el maestro, es el dueño, mi autoridad suprema. Así que para David, Dios era en quien confiaba y Dios era también a quien él se sometía. Dios era su protector y también era su dueño, le pertenecía a él. Y esto es importante porque nos encanta la protección de Dios. Nos gusta estar protegidos por Dios, pero no nos gusta su autoridad. De hecho, la odiamos. Odiamos la autoridad de Dios. Señor, líbrame de esto que estoy pasando, pero déjame un poco tranquilo también, déjame espacio, ¿no? Yo necesito mi espacio, quiero vivir como me dé la gana. Y ese es un Dios hecho a nuestra medida. No es el Dios de la Biblia. Ese no es Dios. El Dios que nosotros fabricamos no es Dios. Tener a Dios como mi autoridad suprema, es decir, de forma consciente y de forma y comprendiendo todas sus implicaciones, no hay nada para mí, no hay para mí bien fuera de ti, como lo dice David. No hay nada más. No tengo ningún mayor bien más allá de ti. No hay nada mejor que tú. Le está diciendo a Dios que no solo es algo bueno, sino que Él es el bien supremo. Él es el bien.
Buscamos la felicidad en muchísimas cosas, muchas cosas. Y al final siempre nos encontramos con una pared, siempre. Estamos diseñados para buscar la felicidad. La buscamos porque somos así. Para obtener deleite, pero ese deleite lo buscamos en las cosas creadas y no en el Creador. La creación la tenemos para disfrutarla, y es bueno disfrutarla, porque está hecha para eso, para que la disfrutemos. Pero la tenemos que disfrutar mientras nos deleitamos en el Creador. Nuestra alma y nuestro corazón están diseñados para que nuestro deleite supremo lo encontremos en Dios. No solo en las cosas que nos da, no únicamente las cosas que nos da, sino en Él mismo. Dice el mismo David en el Salmo 34, probad, ved, gustad, experimentad que Yahvé es bueno. Dichoso, bienaventurado, feliz el que confía en Él. No estamos hablando de una conciencia intelectual, no estamos hablando de un concepto. Experimenta, prueba, degusta, palpa, siente a Dios. Es una experiencia personal, es una experiencia única que solo puedes experimentar tú en relación con Él. Que no se puede contar ni describir con palabras. Hay que vivirla porque este Dios es personal. Nuestro deleite está en este Dios. El gran error de Adán y Eva fue creer la mentira de que podían encontrar otro deleite mayor para ellos fuera de Dios. Un bien mayor que deleitarse en aquel que los había creado. A ellos y todo lo que había. Y desde entonces seguimos buscando llegar a ese vacío. David continúa mostrándonos que Dios es todo lo que necesita. Que Dios llega a todas sus aspiraciones, que no necesita nada más. Versículo 4, aumentarán los dolores de aquellos que corren tras otros dioses. Jamás derramaré o jamás ofreceré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Yahvé, el que no cambias, que eres el que eres, tú, Yahvé, eres mi porción, la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Algunos ofrecían a sus ídolos sangre humana. Algunos sacerdotes de Baal ofrecían su propia sangre a su Dios. Hoy día tenemos algo parecido, algunos ciertos rituales religiosos en los que existe la flagelación, se ofrece esa sangre. Tu propia sangre la ofreces como medio de expiación. Lo tenemos hoy en día. Y esto a David no le aporta nada bueno. Dice, ¿para qué? Después de decir en el verso 4 que seguir a otros dioses no le aporta nada bueno y que es un sinsentido, David va a explicar el bien que recibe de Dios. David era el hijo menor de una familia con muchos hijos. Y a él no le iba a tocar prácticamente nada de la herencia familiar. Era el último. Y sin embargo dice en el versículo 6, puedo asegurar que mi herencia es preciosa. Es preciosa. Es deliciosa. Los límites de mi herencia han caído en lugares agradables. Y esa herencia eres tú, Yahvé, de que no cambia. Mi deleite, mi contentamiento eres tú, Yahvé. Bendeciré a Yahvé, ese que no cambia, que me aconseja. Verso 7. Aún en las noches me enseña mi conciencia.
La palabra que quiero usar para conciencia es riñones. Es riñones. Porque los riñones hacen referencia a un órgano esencial y de manera figurada habla de la mente, de nuestra conciencia, de mi yo, de tener... por eso aquí habla de conciencia, de mi yo interior. Y de forma consciente, en el versículo 8 toma la decisión de tener como más importante a Yahvé, de forma consciente y conociendo sus implicaciones. Dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido o permaneceré firme. Ponerlo a la diestra es ponerlo en la posición más importante. Es decir, poner a Dios en primer lugar en mi escala de valores. Nosotros, en nuestra manera de pensar, lo pondríamos arriba, ¿no? En la pirámide, arriba del todo. Pero para David, ponerlo en este contexto, ponerlo a la diestra es ponerlo en el lugar más importante, en el lugar de más honor, de más, lo más señalado. Y como resultado de esto, verso 9, mi corazón se alegra, se goza mi alma, mi lengua se regocija. Lo que está diciendo es que doy saltos de alegría. Doy saltos de alegría. Todo mi ser se regocija, incluso mi cuerpo también puede descansar seguro. Y ahora estoy enlazando con el verso 10, porque tenemos un porqué, es un conector que nos enlaza una idea con la siguiente: porque no me abandonarás en el reino de los muertos. No dejarás mi alma en el Señor, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A pesar de que aquí vemos alegría, vemos regocijo, debemos saber que lo que David dice aquí es, mira, de una manera voluntaria, madura, consciente, decido poner a Dios en primer lugar, sabiendo que todo aquello que no voy a hacer, precisamente por el hecho de poner a Dios en primer lugar, por muy bueno que pueda parecer, prefiero a Dios, ya que los beneficios de hacerlo son mucho mayores que si no tuviera a Dios. Prefiero a Dios. Quedaos con los ritos, quedaos con todo eso. No, yo prefiero a Dios. Y ahora David da un salto. David va más allá. Ya no habla de la gente que tiene alrededor o de cosas físicas. Ahora ya de forma totalmente explícita habla del futuro. ¿De qué implicaciones tiene para el futuro poner a Dios en primer lugar? Y de una manera fantástica y maravillosa, David nos muestra en los versículos 10 y 11 esto. En un sentido, David era santo de Dios, en un sentido, cuya alma no iba a ser dejada en la tumba. Esto lo vemos en el Salmo. David confiaba su alma a Dios, para que la preservara, para que la guardara, porque Dios es su refugio, no solo físico, sino un refugio espiritual. Pero en un sentido mucho más amplio y en un sentido literal, Jesús cumple esto mismo en su resurrección. De hecho, hay una versión que el término santo lo pone en mayúsculas, como un título, no como un atributo, sino como un título, el santo. El día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone de pie y comienza a hablar a gran voz, gritando. ¿Se ha despertado? Pedro hablaba a gran voz. Y entre las cosas que dijo tenemos lo siguiente, en Hechos capítulo 2, versículos 25 al 31. Dice Pedro, porque David dice de él, de Jesús, está hablando de Jesús, y ahora comienza a citar lo que David decía de Jesús. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó.
y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pedro está citando el Salmo 16. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y aquí Pedro deja de citar el Salmo y dice: hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Es decir, no digo ninguna cosa rara si digo que David está muerto y está sepultado, ¿verdad? Porque el sepulcro lo podemos visitar, está ahí. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, David miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, acaba diciendo Pedro. Pedro pone en perspectiva el Salmo de David. David ya no está hablando únicamente de su propia experiencia. David está hablando de Jesús mismo. Y para los oyentes de Pedro esto tuvo que ser un mazazo increíble, porque acaban de descubrir que de quien habla David es el mismo que ellos crucificaron. Lo habían matado. Y el rey David, que para ellos es alguien sumamente importante, está hablando de ese mismo que ellos habían crucificado. Ese santo, tanto David como Pedro lo ponen en singular, refiriéndose a una persona en particular. Y Pedro está diciendo que esa profecía de David se acaba de cumplir hace unos días en Jesús. En Jesús resucitado. Todos sabían que Jesús ya no estaba en la tumba. La voz había corrido y se pensaban algunos que el cuerpo había sido robado. Y uno de los culpables podía ser Pedro. Pero Pedro les dice: no, os aseguro de la manera más cierta posible que a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor. Lo está equiparando aquí en griego, pero lo equipara al título que David le dio al principio en el Salmo 16. Al amo, al dueño, al Señor de todo. David lo llamó Adonai. Y también a Cristo, el ungido, el Mesías, que todo judío estaba esperando. Lo teníais aquí y lo crucificasteis. David termina este salmo resumiendo en 3 frases cuáles son los mayores beneficios para alguien que decide poner su vida en las manos de Dios. Y lo hace hablando de esta vida, pero también de la vida que hay después de la muerte. Dice: me mostrarás la senda de la vida. El hecho de que Dios cuida de ti a través de tu vida te muestra por dónde debes ir, y a veces de manera inconfundible, es algo que se puede experimentar. Dios es real. No es una experiencia momentánea. El día que tienes una experiencia vital con Dios, después eso pasa, ya te olvidas. Se experimenta cada día. Durante toda la vida lo puedes experimentar. Y va más allá, porque no solo se le experimenta en esta vida, sino que se le sigue experimentando después de la muerte, en otra vida. Aquí comenzamos a experimentar en esta vida algo que es eterno, algo que va más allá. Lo empezamos a experimentar aquí. Algo que trasciende la vida misma. Pero cuando tengamos la plenitud del gozo, cuando lleguemos a experimentar un gozo perfecto, es cuando estemos en su presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo.
me llenarás de alegría en tu presencia. La plena felicidad será cuando esté en tu presencia. Experimentamos gozo, experimentamos felicidad aquí, en la senda de la vida, pero nada es comparable, absolutamente nada es comparable a lo que experimentaremos cuando ya no estemos inmersos en esta vida. En medio de la situación económica que atravesamos y vamos a seguir atravesando durante mucho tiempo, en medio de un tiempo en el que nos empobrecemos cada vez más, en medio de un tiempo de total inestabilidad social, económica, en prácticamente todos los aspectos, en medio de situaciones difíciles de enfermedad, de guerras, de conflictos, aún así pongo a Dios como lo más importante de mi vida. Y eso trae paz, eso trae gozo a nuestro corazón, pero nada es comparable a lo que experimentaremos en su presencia. Nada es comparable. Muchos creen que a Dios no le importa a la gente, no le importa al ser humano. Es mejor olvidarse de Dios, porque al fin y al cabo, mira el mundo como está, ¿qué más da, no? Podemos olvidarnos de Dios, es mejor vivir la vida sin Él, sin límites, porque al final, ¿qué te llevas? Nada. ¿Qué más da, no? Pero vivir la vida con Dios, aparte de experimentarle continuamente durante nuestra vida, lo que viene después es impresionante. Lo que hay después es increíble. Fíjate cómo lo describe David: delicias, deleites a tu diestra, ya no la mía, a tu diestra, para siempre. Otra versión traduce esta frase como con eternos placeres a tu mano derecha. David tenía la plena seguridad de su vida con Dios. La tenía. Tanto en esta vida como en la futura, en la eternidad. De hecho, no remarca una diferencia entre la vida física y la eterna, sino que las mantiene unidas como una misma expresión de vida, pero en lugares diferentes. David sabía que vivir esa vida con Dios estaba marcada por el mayor y mejor de las delicias. Y esas delicias eternas serán disfrutadas en un lugar, con alguien. Yo sé que hay muchos que dicen, bueno, que cuando llegue al cielo no espero ningún trato de favor, ¿no? Dios que me ponga donde quiera y ya está, no tengo objeciones, pero David dice que será a la diestra de Dios donde disfrutaremos de ella. La diestra, igual que dijimos antes, y en todas las relaciones protocolarias que tenemos aquí en la tierra, es un lugar de preferencia, es un lugar de dignidad, un lugar que Dios nos otorga por aceptar un regalo que Él nos da a través de Jesús. Jesús fue a la cruz de forma voluntaria para hacer posible que tú y yo podamos disfrutar de esas delicias a la diestra de Dios. La vida con Cristo es para disfrutar. Es para disfrutar la vida con Cristo. Si vuelves al primer versículo del Salmo 16, te das cuenta de que la vida no es fácil. Hay problemas, hay dificultades, sufrimiento, y David sufrió. Pero aún así, David nos dice que poniendo a Dios como lo más importante en tu vida, dejando que sea tu Señor, tu dueño, que sea quien controle tu vida, entonces esa vida tiene sentido. Y no solo para ahora, sino también para la eternidad. Y la eternidad se comienza a disfrutar aquí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, porque en ti podemos confiar.
Tú eres nuestro refugio. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de esta verdad, de ponerte a ti como lo más importante en nuestras vidas. Deseamos, Señor, disfrutar de la eternidad, deseamos disfrutar de tu presencia, Señor, deseamos disfrutar de ti, contigo, toda la eternidad, Señor. Pero aquí también queremos disfrutar de ti, Señor. Te damos gracias porque tú lo has hecho posible, enviando a Jesús a la cruz, y te pido que la gente, Señor, sea consciente y acepte ese regalo de vida eterna a través de Cristo. Amén.